Buenos días, les habla Yanitza Simanca. En el día de hoy le voy a presentar a una compañera, la señora Rosauri Benavides, quien va a ser mi primera entrevistada. Señora Rosauri, el día de hoy vamos a realizar unas preguntas referentes a cultura y política. Esta pregunta usted me va a responder acerca de sus conocimientos o sobre sus propias percepciones de qué cree usted, las preguntas que le voy a realizar. La primera pregunta es, ¿qué es el Estado? Bueno, buenos días. Para mí el Estado lo defino como todo aquel grupo como el territorio nacional, el país, los habitantes, todo aquello que conforma nuestra nación, ¿sí? Comprendido desde su territorio nacional como sus habitantes, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué es el gobierno? Bueno, para mí el gobierno son todos aquellas personas que están encargadas de establecer las leyes en nuestro país y de hacer que se cumplan. La siguiente pregunta, ¿qué es la democracia? La democracia para mí es la participación del pueblo en cuestión de elegir. ¿Sí? Participar es un derecho, la democracia es un derecho en nuestro país. Los habitantes de nuestro país tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Esa es la democracia para mí. La siguiente pregunta, ¿qué es la participación política? Bueno, la participación política ya viene siendo el derecho que tenemos los habitantes de nuestro país, tanto para elegir como para ser elegidos. Va relacionado con la democracia, pero a diferencia, diría yo, la democracia más que todo va dirigida hacia el derecho que tenemos a elegir, mientras que la participación política ya abarca otra parte que es ser elegidos también. Entonces la participación política es esa, la que permite que un habitante de nuestro país pueda aspirar a cargos públicos, aspirar a ser parte del gobierno de nuestro país. La siguiente pregunta, ¿qué son los derechos y qué son los deberes? Los derechos y los deberes sí vienen siendo las normas establecidas en nuestro país. Para los derechos son aquellas normas que nos dan beneficios, ¿sí? Que nos permiten beneficios en nuestro país. Los deberes son aquellas normas que nos exigen, ¿sí? Que nos exigen para nosotros, que son como exigencias hacia nosotros ya de respetar los derechos de los demás, ¿sí? Nuestro deber es el derecho de la otra persona, respetar ese derecho. La siguiente pregunta, ¿qué es la política? La política viene siendo la forma de elegir a nuestros gobernantes. Yo comprendo eso, pues la política viene siendo así, la forma de elegir a nuestros gobernantes, la forma de establecer las leyes, todo ese conjunto de leyes, todas esas, sí, esa participación política que tenemos en Bueno, la última pregunta es, ¿qué es la cultura política? la cultura política viene siendo como esas costumbres, sí, cultura viene siendo como esas costumbres que hay en nuestro país para elegir, para participar en la política, tanto elegir y ser elegidos, pero ya viene siendo esa costumbre que sigue nuestro pueblo. Por ejemplo, tenemos la cultura de salir el día de las elecciones a participar en ese derecho político, entonces ya eso viene siendo parte de la cultura, participar. Bueno, señora Rosario, muchas gracias por sus aportes. Que tengan un feliz día. Bueno, ahorita voy a realizar la segunda entrevista con el señor Juan Alfonso Crespo. Gracias. Buenos días, les presento aquí a mi amigo Juan Alfonso Crespo López. ¿Cómo ha pasado, señor Juan? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, señor Juan. En el día de hoy vamos a realizar 7 preguntas acerca de sus conocimientos y percepciones. ¿Qué cree usted que es el Estado? Bueno, el Estado es un conjunto de normas que realizan unas personas que están al frente con el fin de que podamos cumplir y que el pueblo en sí pueda tener como una base, una guía para poder cumplir estas normas y
que sean normas que no son gravosas, sino que vayan en beneficio de las comunidades. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué es el gobierno? Nuestro gobierno está compuesto por el presidente, los senadores y los representantes a la Cámara, más también hay alcaldes, hay gobernadores y hay concejales, hay personas que están en la asamblea y esas son básicamente el gobierno como tal. Por lo tanto, es un grupo de personas que están al frente para dirigir nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué es la democracia? Democracia es una palabra compuesta y debería ser bien utilizada, porque hoy en día pues la democracia como tal la estamos fraccionando porque estamos realizando cosas que no van en beneficio de la palabra como tal. Es una palabra griega, demo, que significa pueblo, y cracia o craso, que significa participación. Por lo tanto, la democracia es la participación del pueblo en los diferentes cargos por elección popular. La siguiente pregunta, ¿qué es la participación política? Está relacionada más que todo con la palabra democracia. La participación política podemos interpretarla como esas personas que aspiran a cargos públicos, llámese presidencia, llámese consejo, llámese alcaldía o asamblea. Entonces la participación es muy interesante, tener en cuenta de que sean personas que estén pensando en una comunidad y que no vayan pensando en beneficios personales, para que así pueda tener una buena participación en los cargos de elección popular. La siguiente pregunta, ¿qué son los derechos y qué son los deberes? Son conjuntos de normas que se han realizado, unas para beneficios nuestros y para que a los cuales tengamos el compromiso, podamos acceder, como son los derechos, que son normas que están establecidas para beneficios, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la vida. Y los deberes van relacionados también con el cumplimiento que tenemos que hacer de esos derechos. Así como se tienen derechos, se deben tener deberes para que el Estado funcione mejor. Sigamos con la siguiente pregunta, ¿qué es la política? La política es el arte de servir. Hoy, por lo general, todos somos políticos, porque nosotros estamos acostumbrados a servirle a las demás personas desinteresadamente. Cuando se sirve desinteresadamente, esa persona es un político en potencia, pero cuando ya se sirve con un interés personal, ahí se deja de ser político, sino politiquero. Entonces, por lo tanto, la política es el arte de servir desinteresadamente. La última pregunta, ¿qué es la cultura política? A través de los tiempos, nosotros hemos venido desarrollando unas cantidades de elecciones populares, y esto nos ha llevado a que tengamos una cultura, una tradición, lo cual la familia se une, o un grupo de personas se unen alrededor de una causa o de una persona en especial. Entonces esa cultura se ha manifestado a través de los años para nosotros poder elegir a un alcalde, a un concejal, o muchas veces a lo que son los presidentes, los representantes a la Cámara. Entonces la cultura política es algo muy bonito, porque cuando uno lo hace de corazón, cuando uno lo hace desinteresadamente, siente uno la satisfacción y el deber cumplido a través de esta tradición que hoy en día estamos utilizando. Bueno, señor Juan, muchas gracias por su aporte. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a ti por haberme tenido en cuenta para esta importante entrevista.